El abstraccionismo es un movimiento que resulta del impresionismo. Es una corriente artística donde la forma y el color tienen un papel muy importante, expresando una sensación de libertad en el arte y su creación en sí mismo. Por otro lado, este es un estilo que no procura reproducir las formas de la naturaleza u otros modelos, sino que se centraliza en las características de la estructura, colores y formas del trabajo en sí. Principales características del arte abstracto: renuncia al figurativismo o naturalismo, libertad compositiva. En el abstraccionismo, su origen suele fijarse en el año 1910, con la aparición de la primera acuarela abstracta del pintor ruso Vasily Kandinsky. Hasta el siglo XIX, el arte occidental se caracterizaba por el figurativismo o la reproducción de figuras reconocibles. Técnicamente, esto se llama naturalismo. Gracias a la generación postimpresionista del último tercio del siglo XIX, el arte comenzaba a registrar una tendencia hacia la síntesis figurativa, que centraba la atención en los modos de interpretación de la realidad, lo que dio origen a dos tipos de abstraccionismo: la abstracción lírica y la abstracción geométrica, respectivamente. Tipos de arte abstracto. El arte abstracto puede clasificarse según las tendencias que marquen su estilo en curvilíneo, caracterizado por las líneas curvas que se entrelazan, trazan espirales u otras formas semicirculares como los nudos o el trisquele o trisqueleón. Cromático visual. Obras en las que predomina el impacto visual a partir del color de manera más o menos caótica u ordenada. Secuencial. Geométrico, derivada del cubismo, inaugurado por Picasso, aspira a las formas geométricas como un lenguaje propio de la obra y por eso prefiere las formas matemáticas. Intuicional, una tendencia sin patrones visibles o reconocibles. Gestual, suerte de híbrido entre el abstraccionismo y el expresionismo. Hace hincapié en el trazo y la pincelada. Minimalista, un retorno a lo simple, a lo poco, a la ausencia en el cuadro. Puede darse como uno o dos colores, una forma simple o diversos planteamientos que son justamente mínimos, nunca recargados ni barrocos. Vasily Kandinsky Kandinsky fue un pintor, músico y teórico del arte de origen ruso, considerado precursor del abstraccionismo. Algunas de sus obras más importantes fueron El jinete azul de su época figurativa, 1909, Primera acuarela abstracta en 1910, Composición 8, 1923 y Amarillo, rojo y azul, 1925. Kazimir Malevich, Ucrania, 1879, Rusia, 1935. Fue pintor que incursionó en diferentes corrientes como el cubifuturismo, antes de crear el movimiento que le daría su definitiva proyección artística, conocido como suprematismo. Entre sus obras más conocidas se puede mencionar El afilador de cuchillos de su etapa cubo-futurista en 1912, Composición suprematista en 1916, Cuadro negro sobre fondo blanco 1915 y Blanco sobre blanco 1918. Piet Mondrian, pintor vanguardista, fundador del movimiento conocido como neoplasticismo y miembro del grupo de Steele. Antes del neoplasticismo, incursionó en el arte tradicional, pasando por el simbolismo de finales del siglo XIX. Entre sus obras más conocidas podemos mencionar las siguientes: Composición 7 en 1903, Composición en rojo, amarillo, azul, blanco y negro en 1921 y Composición en líneas, segundo estado, 1916-1917. Jackson
Pollock, Estados Unidos, 1912-1956. Pintor estadounidense, máximo representante del expresionismo abstracto y la pintura de acción. Fue el creador de la técnica dripping, que consiste en el chorreado de la pintura. Entre sus obras más conocidas podemos mencionar La loba en 1943, Mural 1943, 1 1950 y Convergencia 1952